Bienvenidos a Sucesos y Esperanzas. En esta ocasión, veremos el segundo gobierno de Belaúnde Terry y el primer gobierno de Alan García. Además, tendremos una entrevista con Eduardo Wong. Empecemos. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry empezó el 28 de julio de 1980 y culminó el 28 de julio de 1985. Tras vencer al APRA, PPC y otros partidos, Belaúnde Terry fue proclamado como presidente electo por el JNE el 30 de junio de 1980, así terminando oficialmente la época del reformismo militar. Este gobierno consiguió el apoyo del sector popular y burgués, luego de haber restablecido las medidas democráticas tras el gobierno militar y por la vasta construcción de viviendas familiares y crecimiento de la educación. Apenas tomó el poder, Belaúnde Terry devolvió los medios de comunicación a sus antiguos propietarios luego de haber sido expropiados por el gobierno militar. El mismo año de la llegada de la presidencia, se llevaron a cabo las elecciones municipales, llevándose a Acción Popular el 90% de los votos a lo largo del país. Al finalizar el año 1980, se dio un pequeño conflicto entre Perú y Ecuador, luego de que estos hayan invadido territorio peruano. A este territorio se le había renombrado como Falso Paquilla, y este pequeño conflicto duró desde el 28 de enero del 81 hasta el 2 de febrero del 81. ¿Cómo se vivió el pequeño conflicto entre Ecuador y Perú de 1981 por el renombrado territorio por el Ecuador del Falso Paquilla? El conflicto con Ecuador data de mucho tiempo, en una disputa fronteriza, ¿no? Creo que por los años 42 hubo una primera invasión del territorio peruano, y en el Falso Paquilla hubo justamente una invasión. Creo que Paquilla estaba en el lado ecuatoriano y ellos se metieron al lado peruano, dentro de las fronteras peruanas, diciendo que era de Paquilla, territorio ecuatoriano. Ahora, una de las cosas importantes, digamos, que fue para los peruanos en sí es que esta situación nos unió mucho. O sea, cerramos filas con el gobierno aprobando pues una reacción para defender nuestro territorio. Por otro lado, en verdad es importante mencionar, simplemente son datos que yo tengo de lo que recuerdo y haber visto en los periódicos, que el armamento que usamos en Paquilla, el Falso Paquilla, era el armamento ruso que compró el gobierno militar. Dentro de todo eso, había cosas positivas que nos permitió, en este caso, salir airosos, ¿no? Ahora, posteriormente han habido otros conflictos que no nos ha ido tan bien, hasta que hemos llegado a negociar una zona de paz de 1 kilómetro cuadrado. Durante este gobierno se hizo más evidente la lucha contra el terrorismo, luego de un incremento en las acciones de Sendero Luminoso y la aparición de grupos terroristas como el MRTA. El gobierno de Belaúnde Terry vio la aparición de ataques terroristas por grupos de izquierda. ¿Cuál fue tu reacción al inicio de la guerra popular por Sendero Luminoso? ¿Y qué hubieses cambiado para prevenirlo? Efectivamente, el gobierno de la UNDE hizo sus primeras apariciones, lo que era Sendero Luminoso, o un movimiento
paramilitar en ese momento, creo que estaba un tal de la Puente también, Abimael Guzmán y demás. Y lo que fue muy frecuente en el caso de Sendero era que mataban perros de la calle y los colgaban en los postes o en los árboles y ponían un letrero que decía: así mueren los perros traicioneros, algo así. En realidad, para muchos de nosotros que vivimos en ese momento, no teníamos ni la menor idea de la dimensión que esto podría tener en el futuro con el crecimiento de Sendero Luminoso en especial. Creo que debió ser responsabilidad del gobierno en ese momento hacer labores de inteligencia para por lo menos conocer cuál era el tamaño del surgimiento de este movimiento que se convirtió en un movimiento terrorista, ¿no? Creo que la historia del Perú nunca hemos tenido algo tan sangriento como lo que fue el caso de Sendero Luminoso. Comenzó con una cosa, como contaba, muy inocente, que veías perros colgados en los arbustos, pero muchos pensaban, pues, como yo también, que era un movimiento de algunos desadaptados, cuando al revés era un movimiento muy organizado, malignamente organizado, con una doctrina sanguinaria, terrorista, que después se desembocó en esta guerra, no guerra, sino ataques terroristas sin ninguna compasión a los campesinos indefensos, a secuestrar jóvenes, porque como no reclutaban, secuestraban jóvenes para meterlos a su fila. Posteriormente a esto hemos sufrido, pues, bombazos en todas partes de Lima y provincias, y las provincias, ¿no? Bombas que explotaban, coches bombas, explotaban centros comerciales, tiendas. La otra modalidad era crear las famosas bombas incendiarias. Ponían bombas incendiarias en tiendas que posteriormente inflamaban e incendiaban las tiendas. En eso nosotros sufrimos, hasta un par de establecimientos nuestros fueron quemados por estas bombas, ¿no? La segunda pregunta es ¿qué debió haberse hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Realmente el gobierno de Belaúnde para prevenir eso debió haber hecho más labores de inteligencia para conocer exactamente cuál era el tamaño de este movimiento, cuál era su ideología, cuál era su modus operandi, para prepararse y no que creciera a como creció, que creo que hemos tenido más de 25.000, 30.000 muertes por este movimiento por 20, 25 años. Durante este gobierno, cabe mencionar, se reformó el Código Civil y se dieron las primeras elecciones municipales en las que se escogería un alcalde marxista. Este sería Alfonso Barrantes en las elecciones de 1984. Este gobierno tuvo una vasta cantidad de obras, como la instalación del Tribunal de Garantías Constitucionales en Arequipa, la construcción de miles de viviendas familiares, la expansión de la educación, construyendo más de 23.000 aulas escolares, la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
y la creación de la nueva moneda, el INTI, para contrarrestar la inflación que se estaba viendo en el gobierno. ¿Cómo sentiste el cambio al pasar el país de un gobierno izquierdista como el de las Fuerzas Armadas a uno más democrático como el de Belaúnde Terry, del 80 al 85? En primer lugar, sí, efectivamente, el primer gobierno militar, digamos, de Velasco fue un gobierno de represión, de muchos cambios, como fue la reforma agraria, como fue la nacionalización de las principales industrias, comenzó con el petróleo, después electricidad, y después siguió cada vez metiéndose casi en todo lo que era la actividad económica del país, aviación, importaciones, exportaciones de harina de pescado. Todo era pues Petroperú, Aeroperú, Electroperú, que eran empresas en las cuales el gobierno tenía las acciones. Esto en realidad fue bastante funesto, que felizmente Morales Bermúdez en un momento dado se dio cuenta, habiendo sido él parte de del gobierno de Velasco, es que esto no podía continuar. Y él logró, de alguna manera, detener a Velasco, quien ya tenía una locura. Entraba ya al borde de la locura porque casi nos llevó a la guerra con Chile. Teníamos un armamento ruso de última tecnología en aquel momento y los aviones Sukhoi famosos, tanques inmensos que teníamos y se conocía, por lo menos se hablaba de la famosa base aérea de La Joya que queda por Arequipa, que era uno de las bases más cercanas para poder desde ahí invadir, atacar e invadir Chile, ¿no? Eso hubiese sido pues una locura, ¿no? Un desperdicio de recursos económicos que no teníamos, ¿no? ¿Cómo es que después de toda esta locura, Morales Bermúdez por lo menos regresó a una democracia y Belaúnde fue un gran demócrata, pero no necesariamente un buen gobernante, porque fue un hombre muy soñador quizás, logró algunos buenos sueños. Por ejemplo, tenemos grandes unidades vecinales como San Felipe, San Borja, que él como arquitecto construyó en Lima, y después tenía el famoso y gran sueño de él que fue la carretera marginal de la selva, ¿no? Quizás eso por el lado del gobierno y devolvió la confianza a los inversionistas peruanos que empezaron a invertir en el Perú. En conclusión, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry fue un gobierno un tanto populista, pues consiguió el apoyo de este sector, cooperando directamente con él. Además, el retorno de la democracia vio también el apoyo del sector burgués, tras devolver los medios de comunicación al aplicar el Estado de Derecho. Este gobierno, en el ámbito político, se podría decir que fue positivo para el país, pues devolvió la democracia, oficialmente, al país, luego el gobierno más nacionalista de las Fuerzas Armadas, el cual no logró alcanzar las expectativas de los gobernantes, al tener unos objetivos un tanto errados. El siguiente en entrar al poder sería Alan García Pérez, con el partido APRA.
El primer gobierno de Alan García empezó el 28 de julio de 1985 y acabó el 28 de julio de 1990. Alan García Pérez entró al poder luego de postularse por el APRA. La vasta cantidad de apoyo de este partido y la publicidad hecha en estas elecciones fueron factores muy importantes para su elección. Este gobierno prometía dirigirse a los sectores populares con el eslogan "Mi compromiso es de todos los peruanos". El APRA venció a la Izquierda Unida de Alfonso Abrantes, luego de que éste renunciara a la segunda vuelta por no tener el apoyo de grandes poderes, algo que el APRA sí tenía. Este gobierno suele ser considerado el peor gobierno de la historia del país, sobre todo por el terrible aspecto económico en el que se puso el país. Esto causó que todos los otros sectores, tales como el político, se derrumben con la economía. El gobierno de Belaúnde también había visto una inflación, pero leyes aplicadas por Alan García y otras políticas elevaron esta inflación a tal punto que pondría al Perú en crisis total. ¿Cómo recibiste la inflación que se generó por el gobierno de Alan? La inflación, la hiperinflación en el gobierno de Alan también casi no tuvo precedente en la historia del Perú. Yo soy economista y en aquella época la hiperinflación llegó a ser, pues, de no sé cuánto, podríamos hablar de 20-30% de inflación mensual. Entonces, era realmente una cuestión de locos. Peor aún que con esta inflación no había productos. Tener una lata de leche, pues, era como tener oro líquido, ¿no? Para alimentar a nuestros hijos. Arroz, azúcar. En el rubro que nosotros estábamos era tesoros tener esa mercadería, ¿no? Dentro de eso nos obligaba a hacer cambios de precios de un día para otro. Y no era eso para enriquecerse. No se trataba en ese caso de utilizar la inflación para enriquecerse, sino para poder volver a comprar la misma cantidad de productos, pero a un nuevo precio que podía llegar al 30% mensual. Entonces, si vemos eso, de un día por otro la mercadería podría subir entre 10-15%, ¿no? Y si no ajustabas, yo diría que ajustabas tus precios, simplemente cada día tenías menos mercadería que vender. Pero indudablemente en algunos casos también se han dado casos de gente que especulaba, ¿no? En nuestro negocio nosotros no podíamos especular, lo que teníamos que siempre tener mercadería para poder vender. Es ahí que teníamos que ser rápidos en recuperar nuestro inventario, ajustando precios de la noche para el día siguiente, y con eso poder volver a comprarle a nuestros proveedores y tener la misma cantidad. Era realmente cosa de locos, ¿no? Una de estas leyes fue la Ley de la Estatización de la Banca, que requería al gobierno tener control sobre la economía del país. Esta causó mucha revuelta en los empresarios y banqueros, lo que dio inicio al partido Movimiento Libertad, liderado por Mario Vargas Llosa. ¿Cuál fue el impacto de la Ley de Estatización de la Banca de 1987 en tu entorno? No,
Primero recordemos para esto que en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del golpe militar de Velasco se estatizaron haciendas para la reforma agraria, se estatizaron la industria petrolera, se estatizó prácticamente todo, como conversaban, la pesca, todos los principales industrias de exportación. Posteriormente viene un gobierno, digamos, de transición, como fue el de Morales Bermúdez, para tratar de retornar a una cuestión democrática, y posteriormente el de Belaúnde. De Belaúnde trató de ser muy demócrata en todo su gobierno, para tratar de dar las garantías a los inversionistas en el Perú. Pero el gobierno de Alan García, ante la desesperación que tenía, que la economía era un caos, había hiperinflación, había devaluación, había escasez, y muy claro, pues, por lo menos yo recuerdo el mismo Alan García entrando, creo que al directorio del Banco Vice, y pateando la puerta para poder ingresar y estatizar la banca. Ya estatizar la banca pues era lo peor que podía pasar, porque ya era entrar a la inversión privada, a querer controlarla, y lo que es peor, sin, sin ningún plan positivo. Esto con sus grandes diferencias doctrinarias, es lo que ahorita vemos en Venezuela. Escasez de todo, y la gente no invierte, porque como antes explicaba, cuando tienes una situación de inflación y devaluación constante, y estás en el negocio, siempre tienes que tener el recurso financiero necesario para poder reponer tu mercadería y poder continuar. Y si bien es cierto, el Perú es rico en muchísimas cosas, en especial en lo que es minería y pesca, eso requiere de inversión nacional o internacional. Pero ya cuando tocas el sistema financiero, la nacionalización de la banca, eso fue... Pero, y Alan García en persona entrando al banco, creo que como dijo Banco Vice, pateando la puerta para adueñarse de las acciones. Es una cosa inimaginable, ¿no? Como que mañana estamos acá en la casa y de repente viene un funcionario o un político y se mete porque cree tener el derecho sobre tu patrimonio. ¿Por qué crees que se dio la devaluación del INTI? Voy a tratar de no ser muy técnico en la respuesta, ¿no? La de, en este caso, en el gobierno de Alan García, lo que empezó a funcionar como loco fue la famosa maquinita. La maquinita es producir más billete, moneda, sin tener respaldo alguno. Entonces, eso a la vez hace que la gente crea que puede comprar más, y llega un momento que no puede comprar más porque es cada vez más caro con la inflación que había. Entonces había una hiperinflación, y el sol peruano
perdió tanto su poder adquisitivo que se creó una nueva moneda que se llamó el INTI. El INTI es una moneda de muy triste recordación, que para mal de los apristas todavía, con que ellos orgullosamente pusieron en el papel moneda la foto del rostro de su fundador, Aya de la Torre. ¿Cómo habrá sido esta devaluación que hablábamos de precio en millones de intis? Un kilo de arroz podía costar no sé cuántos millones de intis. Cuando teníamos que contabilizar cosas y todo, era cosa loco. Tienes que hablar de cientos y miles de millones de intis que equivalían a muy pocos dólares. Entonces, esta devaluación se produce, pues, y nos llevó, ojalá que si dentro de un plan sirviera para algo, no, casi no nos sirvió porque cuando uno devalúa una moneda es para abaratar nuestras exportaciones. Y esto desafortunadamente no sucedió en Alan García, en el gobierno de Alan García. No hubo realmente un impacto positivo, sino todo lo contrario, un impacto negativo, al punto que tuvimos que entrar a un control de cambios. Tú no podías disponer de las divisas libremente. El gobierno tú tenías que pedir al Banco Central de Reserva que te diera las divisas que necesitabas para poder importar o tenías que entregar al Banco Central las divisas de las exportaciones que tenían, ¿no? Desde ese momento inició el declive del gobierno de Alan, pues los banqueros y financieros perdieron la confianza del presidente. Los grupos terroristas aprovecharon esta crisis para incrementar la frecuencia e intensidad de sus ataques, lo que llevó al gobierno de Alan a crear grupos paramilitares que luchan contra el creciente terrorismo. Es así como se captura a Víctor Polay Campos por primera vez, líder del grupo terrorista MRTA. La hiperinflación de este gobierno causó que el ministro de Economía y primer ministro, Luis Salva Castro, renuncie a su cargo por la inminente crisis que se venía. Esto muestra la forma en la que afecta la economía a los otros sectores, tales como la política y el aspecto social. Cabe mencionar que la economía del gobierno era heterodoxa y populista. No podía comerciar con el sector externo, pues el presidente decidió no pagar el 10% de la deuda externa. La caída total de la economía afectó sobre todo a los mismos sectores populares, mostrando la ironía de este gobierno. Es así como Alan García perdería el apoyo popular y este se dirigiría hacia Alberto Fujimori, pues este prometió luchar contra la hiperinflación del gobierno de Alan. El gobierno de Alan García Pérez fue desastroso. Las malas decisiones tomadas en el aspecto económico causaron que el aspecto político y social entren en caos total. Miles de personas perdieron sus empleos y hogares, dejando al país en necesidad de alguien que cambiase la situación. Es por eso que creyeron casi ciegamente en lo que proponía Alberto Fujimori. Es importante mencionar la ironía de este gobierno, ya que este prometía dirigirse a los sectores populares, pero fueron estos los que sufrieron mayor daño. Con esto concluiríamos el capítulo de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Sucesos y Esperanzas.